Muy bien, vamos a comenzar entonces con el culto de resurrección de este día domingo, de este año 2020. Casi digo 2021, casi me adelanto un año. Que el Señor les bendiga, es un placer poder estar aquí en la mañana, bien tempranito, todavía a oscuras, pero dándole gracias a Dios porque sentimos el deseo siempre este día de poder levantarnos temprano, correr al templo y celebrar, ¿no es cierto?, que Jesucristo ha resucitado. Ese es uno de los mayores placeres que tenemos en la vida, poder celebrar a ese Jesús que venció la muerte, a ese Jesús que derrotó la desesperanza, a ese Jesús que le dobló el brazo a la historia, que le dobló el brazo a la existencia humana, ese Jesús que venció el pecado y que se levantó en victoria para darnos vida conjunta con Él. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí en la mañana en la casa del Señor y más contentos aún de poder compartir con ustedes tan tempranito este culto de resurrección. Yo creo que en la tarde vamos a volver a publicar el video para la gente que se conecta de tarde, ahí ellos pueden seguir otra vez este video, pero le damos gracias a Dios porque podemos estar compartiendo con ustedes ahora en la mañana. Así que vamos a tener una oración para comenzar y para darle gracias a Dios porque Él está vivo y Él está hoy en medio de nosotros. Aunque no podemos estar juntos físicamente como iglesia, sabemos que el Señor vive en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana por estar juntos. Gracias, Padre, por poder, Señor, reunirnos como familia, Señor, aquí en tu casa, por tener esa posibilidad. Gracias por la posibilidad que nos das de conectarnos con nuestros hermanos y de poder transmitir a través de las redes, Señor, tu palabra, tu mensaje y la alegría que nos da, Señor, el que tú hayas vencido. Eres nuestra principal esperanza, Señor, en todo tiempo y más en este tiempo, Señor, de dificultad. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Por eso te damos toda la gloria y te damos toda la honra, porque solo tú la mereces. Señor Jesús, bendice todo lo que vamos a hacer y que todo lo que hemos preparado, Señor, queremos que sea un olor fragante, Señor, en tu altar, Señor. Una ofrenda que alegre tu corazón y que te bendiga porque te mereces esto y mucho más, Señor. Mucho, mucho más, infinitamente mucho más. Es tanto lo que te mereces que no podemos dártelo, Señor. Pero sí te damos gracias humildemente desde lo que somos. Porque un día, Señor, viniste a este mundo, entregaste tu vida y nos salvaste, Señor. Y nos diste vida eterna. Gracias, Padre, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por nuestros hermanos, por los niños, por los adolescentes que están conectados. Bendícelos a cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar cantando. Ay, perdón. Y vamos a cantar el himno Porque Él vive, que es un clásico de nuestros cultos, igual que celebrar, pero celebrar no lo vamos a cantar ahora, pero sí más rato. Pero vamos a cantar este himno que siempre lo tenemos que entonar en esta fecha porque la letra está totalmente acorde. Así que cántenlo ahí en la casa con mucho ánimo y con mucha alegría, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive.
Amén, así es. La vida vale más y más solo por Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a cantar también en esta hora esta hermosa alabanza que dice: el Dios que adoramos es el Dios que ha vencido la muerte y el pecado. Así que vamos a cantar esta hermosa alabanza juntos, a pesar de que no los puedo escuchar, pero sé que en sus casas también están alabando al Señor. Así que cantemos con ánimo esta canción, que lo escuchen los vecinos, que escuchen este mensaje de que Jesús ha resucitado. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Dile a él. Grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús.
un aplauso al Señor, como siempre decimos así. Puede dar un aplauso al Señor allí en su casa, aplaudir a este Dios que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado. Vamos a cantar la última alabanza, que está ahí, la siguiente. ¿No aparece? Con el antebrazo, siempre con el antebrazo. Vamos a cantar entonces esta alabanza. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre.
Amén, amén. El Señor ha resucitado, Él está vivo y está en medio de nosotros. Si pudiésemos ir a su tumba, encontraríamos la piedra removida, porque Él está hoy aquí con nosotros y por eso celebramos al Señor. Por eso cantamos a su nombre, por eso le damos toda la gloria, le damos toda la honra y todo el honor. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos queridos, vamos a pasar al tiempo de la reflexión bíblica, de la palabra del Señor que trae. Así que vamos a orar en esta hora para así poder pasar a la reflexión. Se me ha olvidado sacar las notificaciones, ustedes saben. Ahí sí, hemos vuelto. Gracias, Valerie, que nos decías ahí por medio del WhatsApp que les bajáramos a las notificaciones. Bueno, es parte de estar en este nuevo sistema, es parte de vivir una Semana Santa diferente. Gracias a los que se han conectado ahora, gracias a todos los que están compartiendo la Semana Santa, este tiempo especial con nosotros, y queremos hacerlo desde la palabra del Señor. Quería contarles que tiene que haber una alegría en nuestros corazones por este Cristo resucitado. Y yo sé que durante todo este día van a haber muchas predicaciones acerca de Cristo resucitado, y damos gracias al Señor porque es así. Damos gracias al Señor porque donde tal vez no puede llegar la iglesia de modo presencial, sí lo hace desde estas redes sociales. Vamos a compartir un poco la palabra del Señor en esta mañana. Yo les pido que ustedes puedan buscar harto en sus Biblias, porque hoy día vamos a hacer un pequeño recorrido, así que si usted está allí con sueñito, usted tiene la grata posibilidad de tomarse el cafecito que tiene al lado o colocar el hervidor mientras usted está compartiendo con nosotros. Puede tener esas garantías, ¿cierto?, para poder compartir la palabra del Señor. Primero decirles que yo he querido titular a esta predicación o este mensaje Conociendo al resucitado, porque nosotros en este tiempo hemos estado hablando de las cosas poderosas que puede hacer el Señor en medio de esta situación. Y la alegría que hay en nuestro corazón es porque este Cristo resucitado es nuestro Salvador. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice que vana sería nuestra predicación si Él no hubiese resucitado. Allí la importancia, porque el cristianismo sin un Cristo resucitado no sería cristianismo. Un cristianismo que tiene a un Cristo que se queda en la tumba, que no resucita, es un cristianismo de ideas humanas, de buenas intenciones, pero no un cristianismo real, basado en el fundamento del Hijo de Dios. Y qué importante es eso de que nosotros podamos compartir en esta mañana, el alegrarse de seguir a este Cristo que ha resucitado. Quiero compartir algunas cosas acerca de este Cristo resucitado, y lo primero es decir que el Cristo, nuestro Cristo resucitado, es un Cristo desde la honestidad, desde la profunda honestidad pura en medio de todas las circunstancias que a Él le tocó vivir. Y yo quiero compartir con ustedes algunas partes de cuando Cristo se manifiesta, y Él es un Cristo que no calla en medio de ninguna circunstancia. Y quiero que nosotros lo podamos entender más que nunca en esta mañana, que Cristo es el Cristo de la honestidad pura. Porque en medio de todas las circunstancias que le toca vivir en su ministerio, Él no calla, tiene el coraje para decir las cosas, y su boca solo habla verdad. Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana. Le voy a pedir al pastor que me pueda ayudar buscando algunos textos bíblicos. La primera lectura está en Juan, capítulo 8,
versículos del 53 al 59. Bueno, 53, 50. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y también los profetas murieron? ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, sí, yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. ¿Hasta por ahí? 59. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que venía mi día y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Qué importante es lo último, porque allí me quiero detener. En lo importante, porque él estaba en un momento en el que él tenía que defender su identidad como el Hijo de Dios. Si él hubiese dicho que él era un profeta, tal vez no hubiese ido a la cruz, pero él tenía que defender su origen, su identidad, y su identidad era el ser hijo de Dios, independiente si a los eruditos de ese tiempo les gustara o no, lo creyeran o no, pero él tenía que defender lo que él realmente era, incluso a costa de que en ese momento lo comenzaran a apiedrar, a querer apiedrarlo. Y es muy importante esto, porque el Cristo que nosotros hoy día celebramos al resucitado es aquel Cristo que dice la verdad. Y dice la verdad aun cuando puede incomodar, aun cuando quizás no es lo que uno quiere escuchar. Y en este momento él dijo algo muy importante, porque para los judíos Abraham era el padre. Abraham, no era cualquier Abraham. Entonces él dice, antes de Abraham, soy yo. Soy yo. Entonces él está marcando que desde el principio del mundo él ya estaba, que el Hijo de Dios era Dios mismo, algo que realmente no podían entender los judíos en ese tiempo. Ni los más eruditos de aquel tiempo podían entender lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, pero yo soy Dios mismo. ¿Cómo se explicaba en ese tiempo? Por eso a tal punto llegaron que quisieron apedrearle. La pregunta aquí es, ¿nosotros somos capaces primero de ser honestos con nosotros mismos? Así como Jesús tiene la valentía de ser honesto con su identidad, ¿qué tan honestos somos nosotros con nosotros mismos y con Dios? Muchas veces nosotros hablamos con el Padre para pedirle cosas al Padre, pero no para decirle, Señor, yo soy débil en estas cosas. Yo soy débil porque a pesar de que he tratado con todo mi corazón de cambiar ciertas situaciones, no he podido. Me pregunto qué tan honestos nosotros somos, porque el Cristo que ya ha resucitado habla verdad y honestidad. Desde esa perspectiva, ¿cuánto nos cuesta a veces decir que tenemos ciertos pecados en nuestra vida que a pesar de todas nuestras buenas intenciones, de reconocer que son malos, que nos dañan, no los cambiamos? A veces lo que nos falta es honestidad para decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres el Todopoderoso, yo no puedo, soy débil. Y aunque lo he intentado por todas partes y en medio de todas las situaciones, yo no he podido lograr poder cambiar. Pero el Cristo resucitado, este Cristo honesto que habla verdad, se atreve a decir lo que nos incomoda. Y es eso lo que muchas veces nosotros tenemos miedo, porque nosotros tenemos miedo de ser honestos con el Señor, porque sabemos que el Señor nos va a decir algo que nos incomoda, nos va a confrontar con nuestra verdad, con nuestra realidad.
Imagínense lo que ocurre más adelante cuando Cristo está en medio de sus horas finales de vida. Y Él está en medio de un escenario totalmente complejo y adverso. Ya sabemos lo que habían hecho sus discípulos. Ya sabemos que algunos le seguían de lejos, otros le habían totalmente negado. Pero Jesús, en medio de la gritería que decía crucifícale, Él se mantenía en honestidad. Y yo quiero que lo podamos ver esto en el Evangelio de Juan, capítulo 19, si el pastor me ayuda, del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Amén. En medio de todo ese escenario adverso, donde no tenía personas que adhirieran a Él, mientras los judíos querían crucificarle, la gente gritaba que lo crucificara, Jesús se atreve a decirle a este hombre: tú no tendrías autoridad sobre mí si el Padre no te lo hubiese dado. Y yo encuentro esto increíble, encuentro realmente increíble la honestidad de Jesús, la solvencia con la que Él primero dice quién es y segundo le dice que Él no está atado a las reglas de este mundo. Y a mí me parece sumamente importante destacar la honestidad de Jesús, la falta de temor que en ese momento siente. Él sabe a lo que va, sabe cómo va a terminar todo, pero aún así Él dice la verdad. Y quiero retomar lo que decía anteriormente. ¿Cuántas veces nosotros no queremos ser transparentes con el Señor porque sabemos que el Señor nos va a confrontar? Pero el Cristo resucitado es un Cristo honesto, que dice la verdad. Y si nosotros queremos seguir a este Cristo resucitado, tenemos que partir desde la verdad, desde reconocer quiénes somos, desde reconocer qué son las cosas que nos cuestan, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son tus debilidades, cuáles son mis debilidades, que a pesar de todas mis buenas intenciones, de mis deseos y ganas de cambiar, no puedo. Hoy día la invitación en esta mañana es a mirar a este Cristo resucitado y ver que este Cristo resucitado en medio de todo su ministerio y hasta el final es honesto. Y nosotros queremos seguirle. Y si queremos seguirle, tenemos que empezar por eso, por ser honestos. Quiero compartir otra cosa interesante de este Cristo resucitado en esta mañana. Y es en primer lugar que es el Cristo. Es Jesús el que coloca en el centro de toda su predicación y su mensaje a los más necesitados de este mundo. Y no tenemos que tener dudas de eso. Si tú eres hijo de Dios, si tú crees en Cristo, tú tienes que saber y gloriarte en este Cristo que coloca al centro a las personas que nadie quiere ver en la sociedad, o que a nadie le interesa ver en la sociedad, ni en esta sociedad, ni en la sociedad de su tiempo. Y es así como Cristo coloca a los niños en el centro de su reino, de su mensaje. Yo creo que aquí el pastor me puede ayudar, allí en Mateo 18, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 2 al 5. Muchas veces se le critica al cristianismo ser indolente frente a muchas situaciones que ocurren en la sociedad. Pero déjenme decirles que es el Cristo resucitado el que coloca en el primer lugar a estas personas. Y en primer lugar lo hace con los niños, que en su sociedad, y inclusive en esta, son vulnerables y de hecho en muchos de los relatos bíblicos ni siquiera se cuentan a los niños, como parte del milagro, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces. Pero Cristo es diferente. Fíjense lo que dice. Dice: Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si ustedes no cambian
y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén, amén, amén. Qué importante, porque Cristo coloca a un niño en el centro del lugar y le dice que Él es importante en el reino de los cielos. Que tienes que ser como Él para entrar en el reino de los cielos. Y lo utiliza de ejemplo a un niño que en esa época no era considerado, no era tomado en cuenta, no tenía voz ni voto. Y hasta en nuestra época, cuando nosotros éramos pequeños, nuestra opinión no contaba. Si había alguna cosa que resolver en la casa, no iban a ir a preguntarme a mí, por ejemplo, qué era lo que yo opinaba. Las cosas las hacían los padres, los mayores, y nosotros, los niños, acatábamos. Pero Jesús aquí está colocando al niño como el centro del reino de Dios, como algo valioso, como algo importante. Y ese es el Cristo del cual nosotros tenemos que hablar, que coloca a las personas más marginadas de la sociedad o más vulnerables de la sociedad, las coloca en el centro de su mensaje. Y también lo hace con las mujeres. Hay muchos textos que se refieren a Jesús hablando con mujeres o a Jesús con mujeres que son discípulas. Y muchas veces nosotros, tal vez por nuestra crianza un poco machista, no lo vimos dentro del lenguaje del Evangelio, pero en el Evangelio está. Y la palabra nos habla de eso. Es muy interesante porque a mí me gustan muchos. Por ejemplo, cuando Él habla con la mujer samaritana, y le revela todo este plan de salvación para el mundo a una mujer samaritana, ¿cierto? Pero yo me quedo con este texto, el que está allí en Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Hermanos queridos, son hartos textos, pero son importantes, así que ahí si están tomando nota o están escuchando, es bueno. ¿Sí? Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso relato. De verdad, uno podría hacer de ese relato una hermosa predicación del trato que Jesús tiene hacia la mujer. Es hermoso, es hermoso. Y Él tiene un trato también con los hombres en ese momento, porque la ley era clara. O sea, la mujer debía morir. ¿Y cómo? Apiedrada. O sea, esa era la ley. Pero Jesús tiene una nueva mirada. Y yo quiero destacar esto en Jesús, porque muchas veces se habla del cristianismo como machista, y yo creo que no es así. Yo creo que Jesús rompe paradigmas y estereotipos de la época. Y nosotros tenemos que empezar a leer a este Jesús resucitado. No el de la sociedad, sino al Jesús de las Escrituras, a Jesús que trata con amor a una mujer, aunque ha fallado, aunque ha pecado. La trata con amor y le da a los hombres la oportunidad de reflexionar, de pensar. Jesús, ¿qué hacía cuando estaba escribiendo en el suelo? ¿Qué estaría pensando Jesús en ese momento? Jesús, yo creo que no estaba reflexionando en lo que Él iba a hacer. Él ya lo tenía claro. Yo creo que Él le estaba dando una posibilidad más
a cada uno de los que estaba ahí presentes de reflexionar en sus propios actos y pecados. ¿Quién eres tú para condenar a alguien? Y dice la Escritura que los más antiguos se iban retirando porque se conocían, porque sabían lo que habían hecho en todo, a lo largo de toda su vida. Sabían lo que habían hecho. Y asimismo es Jesús hoy con nosotros. Qué hermoso es esto, porque Él le dice, mujer, ¿quién te condena? Mira alrededor, ¿quiénes son los que te condenan? ¿Quiénes son los que tienen una piedra allí para golpearte, para matarte? ¿Quiénes son? Yo creo que esa mujer quedó impactada con ese encuentro. Quedó tan impactada que fue una señal poderosa del Dios quizás que ella había olvidado, del cual ella no era consciente. Pero allí estaba Jesús, teniendo ese trato especial, porque nuestro Cristo coloca en el centro, en el primer lugar, a los excluidos, a los menos apreciados, y así es como lo hace también con los pobres. Fíjense que es interesante, toda la Escritura, en el Evangelio hay relatos de Jesús hacia los excluidos y los pobres y necesitados. Yo quiero terminar esta parte leyendo allí en Lucas capítulo 21, versículo 4. Hay muchos, hermanos, si ustedes lo buscan en los evangelios, van a notar el trato especial que Jesucristo tenía con cada uno de ellos. ¿Sí? Porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Amén. Este texto habla sobre una viuda y la ofrenda de ella. Y cuando Jesús, que está observando allí cómo las demás personas van a llevar su ofrenda, observa a esta viuda. Y nosotros pensaríamos, ¿y cómo sabía Jesús que ella era pobre? Que era una persona necesitada. ¿Cómo lo sabía Jesús? Y uno podría decir como rápidamente, pero es Jesús, lo sabía todo. Pero Jesús estaba interesado especialmente en destacarla a ella, porque conocía su condición, conocía su vida, conocía lo que a ella le costaba ofrendar. Y eso era lo que destacaba Jesús. Él conocía su condición de pobreza y la destacó. La destacó porque a pesar de eso, ella iba al templo y ofrendaba. Qué interesante. Hay muchas otras situaciones. Por ejemplo, también cuando Jesús mira a la multitud y siente compasión por ellos. Eso es en medio del milagro, ¿cierto?, de la multiplicación. También Él se expresa frente a la multitud necesitada y ayuda a estas personas a no tener hambre. Jesús es así. Nuestro Jesús es así. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Colocar a las personas necesitadas, a los excluidos en el centro de nuestra vida y de nuestra predicación y de nuestro mensaje y de nuestro diario vivir, porque nosotros seguimos a este Cristo. Por último, quiero comentarles que el Cristo resucitado coloca el servicio por sobre el protagonismo dentro de la iglesia. Y aquí es muy interesante porque sus discípulos estaban un poco confundidos y querían ver quién iba a tener más autoridad en el cielo, quién se iba a sentar más al lado de Jesús, quién iba a estar cerca de él. Y Jesús le hace una enseñanza a ellos. Y esa enseñanza está en Marcos 9, del 33 al 35. Y ya vamos a ir finalizando con esta última parte. ¿Qué dice? 33, 35. ¿Sí? Llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino?
Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Amén. Amén. Una idea más para finalizar. Este Cristo resucitado coloca al servicio de los demás o al servicio de los hermanos, del prójimo, en primer lugar, por sobre la buena fama, el protagonismo, y en esto nosotros tenemos que aprender, porque los discípulos constantemente eran enseñados por Jesús y no entendían. Y es en esto en que se encuentra Jesús, que sabe lo que están conversando. Él sabe lo que están dialogando y los confronta con eso. Y volvemos a lo mismo, el Cristo de la honestidad, el Cristo que te confronta con lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo. Te confronta de tal manera que le dice: bueno, ¿y ustedes qué conversaban? ¿De qué estaban hablando? Y más allá le dice: están equivocados. Porque el que quiera servir, primero tiene que servir a los demás. Y es muy importante esto, porque cuando yo sirvo al Señor, yo tengo que tener claro por qué sirvo al Señor, por qué sirvo al Cristo resucitado, por qué usted está allí, está sentado escuchando la palabra de Dios, por qué está allí, por qué usted le sirve al Señor, por qué yo le sirvo al Señor. ¿Le sirvo por las razones correctas o le sirvo como los discípulos, por razones equivocadas? Le sigo por razones equivocadas, le sirvo por razones equivocadas. Le sirvo y después, cuando Dios tiene una voluntad diferente a la que a mí me parece, yo le digo: pero Señor, si yo te estoy sirviendo. Eso es servir por las razones equivocadas. Porque nuestro servicio hacia los demás y nuestro servicio al Señor es porque Él se merece todo. Y hoy día celebramos eso. Celebramos este Cristo resucitado que se merece todo porque nos salvó de una muerte segura. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que pensar: ¿por qué yo le sirvo al Señor? ¿Por qué razones le sirvo? Nosotros tenemos que pensar en todas estas cositas que hemos conversado porque son importantes. Son importantes de meditarlas, son importantes de plantearlas, y yo quiero que nosotros hoy día recordemos estas cosas. Primero, a este Cristo resucitado que es honestidad pura. A este Cristo resucitado que coloca a los excluidos en el centro de su mensaje y de su quehacer. A este Cristo que cree en el servicio a los demás solamente por el afán de servir y no de ser protagonista de nada. Incluso nosotros hoy día, estando en este lugar, no queremos ser protagonistas de una red social, ¿no? Nosotros queremos servirles a ustedes, servirle a Dios primero, compartir de lo alegres que estamos nosotros de que Cristo haya resucitado, compartir de que vana sería nuestra predicación, estaríamos haciendo el loco acá, estaríamos hablando cosas que nada que ver si Cristo no hubiese resucitado. Quiero terminar, hermanos queridos, diciéndoles que seguir a este Cristo del que hemos hablado en esta mañana no es fácil, pero es el mejor camino. No hay otro camino. Y yo quiero reiterar esto porque si el hombre trabaja por el hombre, eso alguna vez se convertirá en egoísmo. Alguna vez se convertirá en vanagloria. Pero si trabajas por Cristo, por este Cristo, por el Cristo de las Escrituras, entonces ese será el buen camino que tomarás para crecer más cada día, ser mejor cada día, y de verdad notarás que desde que empezaste a seguirle habrás cambiado y habrán cosas en ti que han cambiado. Finalmente quiero terminar esto con una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la palabra del Señor. Hermanos queridos, no busquemos en aquello que muere, que perece,
dejando a lo que vive eternamente y para siempre. ¿Por qué buscas en esos lugares? Si en esos lugares todo lo que está allí, sea riqueza, sea trabajo, perece. Hoy día está, mañana no sabemos. Y con esto que ha pasado en nuestro país y en el mundo, lo tenemos sumamente claro. Yo creo que aquí no hay nada que decir. Lo tenemos sumamente claro. Busca al que vive. Y al que vive para siempre. Esa es la invitación. La sociedad necesita a este Cristo resucitado. No a otro, a este Cristo. Es el que la sociedad anhela, espera. A este Cristo. La gente gritaba en Jerusalén, Hosana, Hosana, ayúdanos, libéranos. A este Cristo pedían. Y a este Cristo nosotros tenemos que levantar cada día en nuestras vidas como testimonio. La invitación es esa, mis hermanos. Quería compartir esa palabra con ustedes, invitarles a reflexionar en el Cristo de las Escrituras, a entender que este Cristo al que nosotros servimos es el Cristo que está en el pueblo, que conoce las necesidades de cada uno de nosotros y que quiere que nosotros le sirvamos de esa manera. Hermanos queridos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar este tiempo y pasar a otro precioso tiempo que yo sé que ustedes valoran harto y no lo habíamos hecho como iglesia y justo nos toca hacerlo en esta situación. Pero alabado sea el Señor porque podemos hacerlo. Amén. Oremos. Padre querido, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú eres aquel Cristo que, Padre Celestial, le interesa la necesidad de las personas. Tú eres ese Cristo que no tuvo temor a acercarse al leproso, al excluido, Señor, al necesitado. El que no tuvo temor al colocar a un niño al centro del reino. Tú eres aquel Cristo que coloca a la mujer en el lugar de dignidad que le corresponde. Padre, gracias porque tú eres ese Cristo. Tú no eres el Cristo que piensan las demás personas. Tú eres el Cristo de las Escrituras, el Cristo de los Evangelios, aquel Cristo que andaba por las calles, aquel Cristo que caminaba grandes kilómetros, que no utilizaba medios de transportes, aquel Cristo que no tenía dónde recostar su cabeza, pero no le importaba, porque tenía claro cuál era su misión, tenía claro cuál era la necesidad de la humanidad, y en medio de la necesidad Él no estaba con los poderosos de la época, porque sin duda, si hubiese estado con los poderosos de la época, los poderosos lo hubiesen rescatado. Pero Él estaba con el pueblo, con las personas normales que trabajaban, que eran excluidas. Allí en medio de ellas, Él estaba, utilizaba barcas para transportarse, eligió a pescadores para que fueran sus discípulos. Gente que no era letrada, Señor. Tampoco dejó atrás a aquellos que sí eran estudiados. Los incorporó como discípulos también. Porque Jesús no es un Jesús que es excluyente, que excluye. Aquel Jesús es el Jesús que quiere amar, que por sobre todas las cosas coloca el centro en el amor a los demás. Padre querido, en el nombre de Jesús queremos amar, atesorar a ese Jesús. Queremos servirle a ese Jesús. Queremos seguir a ese Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos embajadores de ese Jesús. De ese Jesús que es pura honestidad. Aunque a veces duela, aunque a veces pagues por ser honesto. A ese Jesús que está cerca de los excluidos. Aquel que sirve sin esperar nada a cambio. Aquel que sin pensarlo dos veces lava los pies a sus discípulos como lo haría cualquier esclavo común y corriente. Y les da ejemplo de humildad. Padre, a ese Jesús hoy día celebramos.
A ese Jesús hoy día levantamos nuestras manos y decimos, gracias, gracias, porque has resucitado. Gracias porque te acordaste de esta humanidad caída. Gracias porque no te olvidaste de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Gracias porque cargaste con nuestro pecado. Gracias, Señor, porque allí en la cruz dijiste, consumado es. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo amado. Tú eres la verdad y la vida. Tú eres el camino que queremos seguir. Ayúdanos, porque sabemos que es difícil, que te fallamos y te fallaremos. Tú nos conoces y aún nos amas. Gracias, Señor. Seas alabado, exaltado, no solamente hoy, sino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, pastora. Una sólida palabra en esta mañana para hablarnos acerca de cómo es el Jesús resucitado al que celebramos. Así que le damos gracias a Ingrid, le doy gracias a mi esposa querida por esa palabra tan maravillosa que nos ha entregado el Señor en esta mañana. Y hermanos queridos, entonces hemos llegado ya a la parte también que tanto anhelamos, que es compartir con ustedes la cena del Señor. Basti, te pido si te puedes estar aquí para compartir. No alcanzar a salir en cámara probablemente, pero sí para que estemos más juntitos. Pero va a saludar, ¿cierto? Ahí puedes dar un saludo a las redes, a todos los followers. Así que vamos a tener este tiempo especial. Les pedimos también que si alguno de ustedes preparó su cena, su Santa Cena, sáquenle una foto, se la pueden enviar a Valerie y a Michael, que son de publicidad, y así ellos también podríamos quizás publicar las fotitos de cómo fueron las cenas. Así que pueden enviar también sus fotografías. Y vamos a pasar a este momento tan importante, a este momento que tanto anhelamos compartir. Una cena distinta, una Santa Cena del Señor distinta, marcada por la distancia física obvia de sus miembros. Como decíamos ayer, no sabemos cuándo esto volverá a la normalidad. Y creo que en estos momentos podemos valorar lo que significa comer la cena del Señor juntos, comerla mirándonos a los ojos como comunidad. Porque la Santa Cena no fue instruida para que yo la coma solo en mi casa, no fue instruida para eso, sino que fue instruida para ser recordada en grupo, en un grupo de creyentes, en un grupo de seguidores de Jesús, en un grupo de discípulos de Jesús. Por eso que también es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Probablemente alguno de ustedes en algún momento se privó de tomar la Santa Cena. Quizás en algún momento usted dijo, no, yo soy indigno para tomar la cena porque no estoy a cuenta con el Señor. Siendo que la palabra es clara y la palabra dice de que la cena se toma de forma indigna si nosotros no comprendemos el verdadero significado de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso sería tomar la cena del Señor en forma indigna. Sería no saber qué significa lo que estamos haciendo, qué significa, qué representa el pan, qué representa el vino, qué acto de parte de Jesús representa lo que estamos conmemorando. Así se toma la cena de forma indigna. Es maravilloso, pero no es por el pecado, porque del pecado nunca, mientras estemos en esta forma humana, no nos podemos separar de él y no podemos tener una vida perfecta. Sí camino a la santidad, a ser perfectos, pero no una vida perfecta en sí misma. Por lo tanto, creo que en esta hora también usted puede preguntarse en la casa si vale la pena, cuando Jesús te está invitando a su mesa, negarnos a participar de ella porque creemos que no somos lo suficientemente dignos. Porque la mesa del Señor no es para gente digna. La mesa del Señor es para sus hijos que han sido invitados y que el precio de esa invitación ha sido pagado con sangre, con dolor, con lágrimas, con muerte. Entonces es Jesús quien nos invita en esta hora. Es por esta razón también que aquí en Vertientes practicamos una cena abierta. No quiero ser yo,
ni mi esposa, ni los diáconos, quienes dictaminen quiénes pueden tomar la cena o quiénes no. Creemos que no tenemos esa capacidad, no tenemos tampoco esa intención de decir o juzgar quiénes son los justos y quiénes son los que no pueden acercarse a la mesa del Señor. No queremos ser como los discípulos que atajaron a los niños cuando querían venir a los brazos de Jesús. No queremos tener ese papel. La responsabilidad es de todos nosotros, así que es por eso que en esta hora preparemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Nosotros hemos preparado nuestra cena del Señor. Yo hice por primera vez, aquí está el pancito, que lo traté de hacer de la mejor forma posible, siguiendo todas las instrucciones de YouTube. Y bueno, esto puede matar a alguien, ¿eh? O sea, si yo lo lanzo, yo creo que puede matar a alguien, pero en esta hora no lo vamos a lanzar, así que vamos a comer y a disfrutar de esta cena. No teníamos vino en casa, eso habla muy bien de nosotros, ¿eh? No teníamos vino, no, una broma. Pero bueno, es lo que teníamos un cafecito. Yo pensé, no sé en qué estaba pensando, en que iba a quedar muy parecido al vino y que frente a la cámara iba a decir, oh, es vino. Pero resulta que no, se nota que es cafecito. Y en realidad, cuando hablamos de estos dos símbolos, podríamos pensar de que en realidad esta cena no es perfecta, no se acerca a lo que el Señor instauró. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? No se trata de vino y pan. Se trata del sacrificio de Jesús por nosotros. Eso es lo importante en la cena del Señor. Es que cuando comemos el pan, cuando bebemos el vino, no tiene que ver con el sabor o con la consistencia o con lo que nos entregan estos dos elementos, sino que tiene que ver con la verdad de que Jesús volverá. Amén. De que Jesús está cercano a volver a este mundo. Y nosotros recordamos su sacrificio y recordamos también que Él pronto volverá. Que Él pronto volverá a buscar a su iglesia. Que Él pronto volverá para juzgar al mundo, para juzgar a los vivos, juzgar a los muertos. Y eso es lo que nosotros anunciamos, que Cristo y su segunda venida están cerca. Lo dice la palabra y no queremos tomarla por tardanza, como también menciona. Es por eso que en esta hora le invitamos a usted a participar de su mesa. Si no tiene vino, si quizás la está tomando, no sé, con Coca-Cola, eso no es un sacrilegio, no es un pecado. Si la está tomando con agua, si es un pedacito de pan y un poco de agua, no es pecado. Si está comiendo quizás una sopaipilla en vez de un pancito sin levadura, no es pecado, no estamos faltando, porque lo que estamos haciendo de fondo es aquello que es importante. Es recordar el sacrificio, la muerte, la entrega del cuerpo de Jesús y la entrega de hasta su última gota de sangre. Quiero compartir con ustedes la lectura que hacemos para la cena del Señor, así que les invito a que puedan prepararse allí en su casa, pues preparar a sus hijos, no sé con quién van a tomar la cena, pero prepararnos allí y disponer nuestro corazón para este momento. La palabra del Señor dice así en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tomar el pan y vamos a partirlo y vamos a entregarlo a las personas que están al lado nuestro. Así que ustedes pueden también junto con nosotros tomar el pan y partirlo. Y vamos a orar en este momento antes de comer el pan que representa el cuerpo de Cristo entregado en la cruz
por nosotros. Creo que hoy, más que nunca, debemos tomar conciencia del sacrificio de Cristo por nosotros. En este tiempo, hermanos queridos, en que estamos lejos del templo, en este tiempo en que estamos lejos de los ritos o de las prácticas eclesiásticas, que estamos lejos de la mecanicidad, porque esto no es normal lo que estamos viviendo. Es un buen tiempo para reflexionar en qué es lo que significa el sacrificio de Cristo en mi vida. Hoy que no puedo venir al templo, que no puedo andar con la Biblia bajo el brazo, que no puedo realizar actos que hablan acerca de mi cristiandad, hoy es un buen día para reflexionar quién es y qué es el sacrificio de Jesús para nosotros. El sacrificio de Jesús lo es todo para nuestra vida. Es Él quien le entrega razón de vivir a nuestro corazón. Es Él quien nos marca una pauta, como estamos viendo en los estudios del día miércoles, el que le da propósito a nuestra vida, aquel que le da un rumbo a nuestra vida, que le da razón de existir a nuestra mente. Así que en relación a ese Jesús, que entregó su cuerpo para ser molido en la cruz del Calvario, en honor a Él, en recuerdo de Él, en memoria de Él, nosotros queremos comer este pan. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque Él un día entregó su cuerpo, porque Él no se refrenó, porque pudiendo salvarse a sí mismo, pudiendo bajar de la cruz, pudiendo simplemente decir voy a elegir otra forma de salvarlos, el Señor eligió demostrar su amor de la manera más grande en que se puede mostrar el amor, muriendo por todos nosotros, recibiendo el castigo de nuestros pecados sobre sus hombros. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor por este pan que representa su cuerpo. Y le voy a pedir a mi esposa, a Ingrid, que ella pueda orar y dar gracias al Señor por este pan que representa el cuerpo de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu sacrificio, Señor. Creemos, Señor, que, Padre, si no hubiese sido por ti, Señor, nada más que condenación, Señor, nos esperaría, Señor. Padre, gracias por entregar, Señor, tu cuerpo allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque inclusive tu cuerpo lo tuviste, Señor, en menos, Señor, cuando fue víctima del latigazo, Señor, víctima, Señor, del oprobio, Señor, de la injusticia, Señor Jesús. Y todas estas cosas las sufriste y las viviste por amor a nosotros, Señor. Gracias. Padre, hoy día, Señor, te glorificamos, Señor. Padre, por tu acto maravilloso de amor, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú cargaste con los pecados de este mundo, Señor. Y tu cuerpo, Señor, cargó ese pesado madero, Señor. Y caminó, Señor, con ese pesado madero, Señor. Y lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Hoy día, Señor, seas exaltado, seas glorificado, Amén. Señor, por todo lo que haces y harás por nosotros, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Y reconocemos, Señor, en la intimidad, Señor, de este momento, en que tu salvación, Señor, nos da esperanza de una vida eterna junto a ti, Señor. Amén. 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 Entonces dice así la palabra del Señor. Y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Así que comamos con reflexión, pero con alegría, porque el Señor entregó su cuerpo para darnos vida. Comamos de este pan. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así que ahora tomamos la copa que representa esa sangre de Jesús
vertida por todos nosotros, esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y le damos gracias al Señor, muchas gracias al Señor, porque con su sangre derramada no solamente limpió nuestra vida, sino que también nos dio el ejemplo de cómo nosotros también, como sus seguidores, debemos entregar la vida por el reino de Jesús, por el reino de los cielos. Debemos entregar hasta nuestro último aliento. Y por eso también tomamos esta copa. Esta copa, esta sangre, este vino, este pan, que representan la sangre y el cuerpo de Jesús, no lo tomaron personas que no se identificaban con el reino de Dios. Esta cena no la tomaron personas que no estaban ni ahí con el reino de Dios, como decimos. Esta cena no fue tomada por personas incrédulas. Esta cena no fue tomada por personas que querían hacer un ritual. Esta cena fue tomada ese día con Jesús por parte de sus seguidores más íntimos, de esos 12 que el Señor eligió. Por lo tanto, si tú hoy día participas de este símbolo que representa la sangre de Jesús, debe ser no porque en tu iglesia se hace, no porque en tu iglesia te dan la oportunidad de, a pesar de no ser bautizado, tomar la Santa Cena del Señor. No la tomamos porque pertenecemos a una iglesia, porque hemos firmado un libro. No lo pertenecemos porque vamos al templo cada domingo. No tomamos la cena porque tenemos una Biblia en casa. Tomamos la Santa Cena porque somos seguidores de Jesús. Amén. Imperfectos totalmente, pero seguidores de Jesús. Yo me identifico con la sangre de Jesús. Amén. Yo me identifico con el cuerpo de Jesús que fue molido en la cruz. Es mi identidad, es parte de lo que soy, es parte de lo que anhelo ser. Por eso puedo tomar la Santa Cena del Señor. Porque somos sus discípulos, porque estamos comprometidos con Él. Y porque estamos comprometidos con Él, podemos realizar estos símbolos. Así que demos gracias al Señor porque Él se ha revelado a nuestro corazón, porque nos ha ayudado a abrir los ojos a esta conciencia de que Él está aquí con nosotros, de que no fue el hombre solamente más famoso de la historia, se transformó de hombre y volvió a su condición original de Dios y es el ser más importante de todo lo creado y que está por sobre lo creado. Estamos recordando la venida de Dios al mundo a través de la vida de Jesús. Es por eso que nos sentimos totalmente identificados y nos sentimos totalmente, ¿cómo decirlo?, no dignos, indignos de participar de esta mesa, pero le damos gracias porque Él derramó su sangre, con eso limpió nuestro pecado y hoy nos invitó a sentarnos a su mesa. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor porque Él derramó su sangre en la cruz por todos nosotros. Vamos a darle gracias al Señor porque con eso también Él nos hizo sus hijos. Así que quiero pedirle a Basti, aunque no salga en cámara, si ella puede dar gracias al Señor por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y por la sangre que derramó. Amén. Bueno. Señor, te damos gracias porque podemos estar acá haciendo tu Santa Cena, Señor. Aquí podemos estar alabándote por todo lo que hiciste por nosotros, por morir en la cruz, Señor, porque somos libres de todo, Señor. Fuimos libres de todo, Señor, gracias a ti, porque tú quisiste venir a este mundo a ser maltratados por algunos hombres solo para librarnos y para poder hacer un puente entre nosotros y tu Señor. Te damos gracias y tomamos este vino en memoria de ti, Señor, en tu sacrificio, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Podemos entonces tomar esta copa que representa a la sangre de Jesús y beber de ella en memoria de nuestro Señor. Bebamos esta copa.
Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Hermanos queridos, anhelamos tomar un día la cena con el Señor en los cielos y hacerlo juntos. Y anhelamos también poder volver a tomar la cena del Señor juntos, como hermanos, como familia en Cristo, como congregación. Hasta el día en que podamos volver a reunirnos, sigamos conectados buscando al Señor. Sigamos reflexionando en este tiempo que no es de actividades, sino que es un tiempo de reflexión, un tiempo para mirarnos hacia adentro, para analizarnos, para reflexionar en nuestra propia vida, en nuestro camino, para reflexionar en mi vida espiritual. Como decía la palabra, Jesús fue sincero, siempre dijo la verdad. Nosotros también tenemos que decir la verdad respecto de nuestra vida. Y tenemos que decírsela al Señor, tenemos que declararle quiénes somos. Porque si le declaramos quiénes somos, si le declaramos nuestro pecado, nuestras faltas, y le decimos al Señor de todo corazón que estamos dispuestos a seguir su camino, a cambiar y a seguir siendo moldeados por Él, solo de esa forma podremos avanzar en esta vida y en esta relación con Dios. De otra manera nos quedaremos estancados en haber conocido su nombre, en haber ido a un templo, en haber estudiado la Biblia en un tiempo de nuestras vidas, el haber orado intensamente en un tiempo determinado de nuestras vidas, haber servido en un tiempo determinado. No queremos eso, no queremos que en 10 o 15 años más estemos recordando que alguna vez fuimos cristianos, que alguna vez fuimos a una iglesia, que alguna vez nos identificamos con el cuerpo y con la sangre de Jesús, sino que queremos a hijos de Dios que crezcan cada día en su relación con el Padre, que Cristo se haga más que suficiente cada día en sus vidas, que sea lo único que necesitan, que no nos necesiten a nosotros o a nadie, queremos que necesiten a Jesús. Amén. Que se mueran de deseo, que se mueran de amor por el Señor, que se apasionen por el Señor, pero no con una pasión humana, sino con algo perpetuo, con un amor eterno, como Él nos ama a nosotros. Y ojalá que pronto podamos entonces volver a compartir esta cena con ustedes aquí en el templo o donde sea que las nuevas formas o el nuevo tiempo lo indique. Estamos dispuestos a que el Señor dirija nuestro camino. Así que, hermanos queridos, vamos en esta hora a terminar este tiempo de la Santa Cena, dando gracias al Señor porque Él nos ha invitado a su mesa y dando gracias al Señor porque recordamos su sacrificio y recordamos también que Él volverá por nosotros algún día. Y mientras tanto, a través de su Espíritu Santo, nos acompaña. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice celebrar, a Cristo celebrar, y luego ya vamos orando, dando gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo, dando gracias porque Él nos ha acompañado, y también pidiéndole que bendiga esta nueva semana, que bendiga nuestro país, que bendiga al mundo en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a cantar celebrar a Cristo. Celebrar
resucitó el Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces dando gracias al Señor. Estamos muy agradecidos y muy felices por poder haber celebrado este culto de mañanita junto a ustedes. Siempre lo hacemos y el viernes, ese día en que uno recuerda la muerte de Jesús, lo hacíamos desde el día hacia la oscuridad. Uno parte acá en el templo, ustedes saben, tenemos ese tremendo ventanal allí, entonces ahí uno ve como el día se va acabando y se va cerrando. Y realmente el día viernes es un día en donde por lo menos yo siento mucha nostalgia al saber que un día Jesús caminó por esta tierra y entregó su vida y también por todo lo que fue maltratado y por todo lo que sufrió también antes de entregarse en la cruz por amor a nosotros. Pero hoy día es distinto, hoy día vimos cómo vinimos desde la oscuridad hacia la luz y en realidad eso es lo que siempre Jesús nos ha ofrecido y es algo con lo que Él siempre ha cumplido. Así que con esa alegría de saber que la noche se ha ido, que la oscuridad se ha apartado, porque la luz ha vencido, nos vamos a nuestros hogares, nosotros aquí a unos cuantos metros, y ustedes probablemente también irán, no sé, desde la pieza al living o harán un viaje desde el living al dormitorio, no sabemos. Pero sí le damos gracias al Señor por este tiempo de haber compartido junto a ustedes. Reciban un abrazo de parte de nosotros y más importante aún, reciban el abrazo del Padre. Vamos a orar para finalizar. Ingrid, si puedes despedirnos, por favor. Amén. Padre, no sabes, Señor, lo extraño, Señor, que se siente estar en este lugar, Padre, y no poder mirar, Señor, el rostro de nuestros hermanos, Señor. No poder, Señor, verles cantar, celebrar tu resurrección, Señor. No poder ver sus manos alzadas, sus ojos cerrados, sus declaraciones de amén. Padre, para nosotros, Señor, es un tiempo diferente como iglesia, pero estamos tomados de las manos del Cristo resucitado. Y Padre, creemos que eso es suficiente para nosotros, Señor. Tú nos muestras en este tiempo, Señor, que no estás en las estructuras, no estás en los rituales, tú estás vivo y en medio de nosotros, Señor Jesús. Tú estás en medio, Señor, del hogar de nuestros hermanos. Estás allí al lado de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, Señor, en este momento. Gracias, Padre, Señor, por haber podido, Señor, alabarte, escuchar tu palabra. Padre, tener este tiempo especial, Señor, de cenar contigo, Señor, porque eso es lo que estamos haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, vida, Señor, para adorarte, para servirte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, a cada uno de mis hermanos que está en este momento con nosotros. Bendice sus vidas, Señor. Bendice las vidas de sus familias. Cuídales, Señor. Protégeles a cada uno de ellos. Ayúdales en sus necesidades, Señor Jesús. Tú que eres un Dios misericordioso, Señor. Quédate con ellos, Señor. Y Padre, que este tiempo, Señor, no sea un tiempo, Señor, para ocupar, Señor, en banalidades, Señor. Que sea un tiempo para ocuparlo, Señor, pensando en las cosas eternas, en aquellas cosas que trascienden, Señor Jesús. Permítenos tener tiempos contigo, Señor. Padre, para cuando podamos reunirnos de nuevo, Señor, poder, Señor, ser hijos, Padre, fortalecidos en ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo, porque también lo hemos vivido como familia, Señor. Y como gran familia que somos de esta iglesia vertiente, Señor, bendícenos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Damos por terminado entonces el culto y esperamos también vernos los días miércoles en los grupos de estudio bíblico en hogares.
Ya sabe, si quiere unirse a uno de estos grupos, puede enviarnos su número de teléfono al Face de la iglesia y así lo agregamos a alguno de los estudios. El día jueves volvemos entonces con la oración. El día sábado están los jóvenes a las 6 de la tarde y el día domingo a las 7 de la tarde entonces también tendremos nuestro culto dominical. Así que nos despedimos aquí, la familia Obando Acuña les desea una feliz semana. Feliz semana. Ahí está Basti. Así que el Señor les bendiga mucho y ojalá que nos veamos pronto. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo grande para todos.